Por eso quiero hablar con Noel Alejandro Leal referente a muchas cosas internacionales. Y el programa va a defender la idiosincrasia de ver las cosas de otro ángulo. No porque él es venezolano, yo puedo ser norteamericano o argentino originalmente, sino porque el mundo, en cuanto a las comunicaciones estamos cerca, pero en cuanto a mirarlo de arriba, como si estuviéramos viajando en un avión, en una nave extraterrestre, y lo miráramos del 60% o más, yo diría esto por decir una cifra, ¿no? Para marcar, están todavía en los principios, en los albores del siglo I. En el caso de Afganistán, en el caso de, podríamos hablar del Yemen, donde se mueren niños todos los días, creo que cada 2 horas muere un niño por falta de alimentación y atención médica, o África, o América Latina, ciertas áreas de América Latina que los presidentes son y están elegidos por la mayoría de los habitantes de ese país, son los indígenas que estaban cuando vinieron los españoles. Y están reclamando ser los presidentes de los países como Perú, podemos hablar como Bolivia. Y yo me pregunto, ¿están actualizados para poder entrar en este mundo o están parados en el tiempo? Y no peor que eso, ¿cuándo van a poder salir de ahí si todavía persisten estando todavía en siglos pasados? Por eso, como yo conozco como periodista, como político a Noel Alejandro Leal, me atrevo a sentarme en tomar un café y hablar de esto para que todo el mundo pueda, en particular, criticarme de una manera a mí, o ver la opinión de Noel Alejandro Leal estando en un país latino, mirándolo de otro ángulo. Muy buenas noches, mi querido Noel Alejandro Leal. Buenas noches, profesor. Y sí, vamos frente a lo que estamos viviendo en el mundo y esta transformación que en este periodo en el que estamos, de una transformación en la cual muchos tenemos muchas reticencias, ¿no? Porque este proceso en el cual nos encontramos de este globalismo o globalización, entendiendo que tienen una cuota diferencial, va generando un asunto que tiene que preocupar mucho más. Frente al cálculo de la posibilidad de ese esquema global, tenemos que entender que como nunca ahora tenemos estados fallidos. Y increíblemente le está hablando uno que le estoy hablando desde Venezuela, que como estado hoy entraría dentro de esa lógica de estado fallido. Y al poner ejemplos de estados fallidos de verdad, de los que dejan una huella marcada, de esos que van más allá de un concepto medieval, y traemos a la conversación Afganistán y Yemen, y ver a Venezuela, que pertenece hoy en día a esa lista de estados fallidos, es un asunto realmente doloroso. Pero vamos a comprender eso. ¿Qué pasa cuando el mundo está avanzando esta supuesta globalización y las sociedades se han retrotraído? Las sociedades están cada vez más infantilizadas, más estupidizadas. Precisamente ese proceso globalista ha tenido la oportunidad que se ha estimulado la pérdida de identidad nacional, en todo sentido, en distintos países. El esquema de sentirse orgulloso por su país es algo que está relegado, está puesto a un lado. Y cuando entramos en este proceso y si afincamos más la lupa sobre cómo es posible que esas identidades de país se vean hoy destruidas, encontramos que la sociedad ha sido golpeada y se ha ido en contra de sus valores y principios, identidades de familia, identidades de fe, que han hecho posible este desastre. Entonces, hoy estamos en un mundo realmente irregular y peligroso, donde en mi visión de que entrábamos en Venezuela, hace 20 años yo explicaba que entrábamos en un proceso revolucionario neocomunista, fundamentalista, y ver hoy
el mundo avanzando a ese sentido, a este tipo de uniones, ver el proceso fundamentalista islámico avanzando precisamente gracias a que la gente perdió la lógica. Al perder tu identidad nacional perdiste mucho de la lógica y de lo que tienes que defender, de lo que tienes que cuidar. Sí, el mundo está en una situación bastante delicada hoy, profesor. ¿Por qué tenemos que hablar como si estuviéramos siempre observando al mundo de afuera? Porque si nos ponemos a ciertas áreas en donde, como Cuba, que todavía con 4 o 5 dólares tienen que alimentarse y le falta, se están muriendo por día por no atención médica del coronavirus, y piensan que como país han descubierto una vacuna, que están vacunando todavía a los niños que se están muriendo, y se sienten felices de haber creado y matar a sus propios personas que llamarían su propio país. Y los demás que están en diferentes condiciones, imagínense, Cuba 4 dólares por mes, y en Estados Unidos el salario mínimo son 15 dólares la hora, sería lo que en Cuba se gana en todo el mes. En Estados Unidos ahora cualquier empresa que no tiene trabajo, porque la gente no quiere trabajar, están pagando 15 pesos la hora, que implicaría como si fuesen 4 meses pagados en una hora de trabajo. Y a los jubilados que se jubilan en Estados Unidos, le pagan, si no tiene una vivienda completa, llaman el plan 8, que le pagan $1,000 de renta gratis el gobierno. ¿Quién? Los trabajadores que están trabajando. Y a su vez le dan sellos de alimento, $300 por mes de sello de alimento. A su vez le dan una jubilación de término promedio $800 por mes. A su vez una atención médica completa sin ningún gasto de cualquier operación o cualquier tiempo que tengas en el hospital. Cada persona tiene todos esos beneficios, y al lado, a 50 millas, tenés un país que ganan $4 por mes y no los atienden y se van muriendo porque no hay medicina. Yo no puedo comprender un mundo de esas condiciones. Y si miro por el otro lado, Venezuela, ganando hasta 2 dólares y viviendo un mundo sin futuro, igual que Cuba. Fíjese que usted dice no puedo comprenderlo, y para comprenderlo es un punto tan sencillo que muchas veces negamos. El punto es el ideológico y el punto es el socialismo. Entonces, cuando nosotros nos encontramos frente a esa realidad, al hecho de un país de oportunidades, un país sumido en la miseria, encontramos eso, siempre el socialismo. El socialismo es el causante de las más grandes hambrunas en tiempos modernos, más allá de cualquier proceso de desastre natural. El socialismo es el mayor causante de la hambruna, el socialismo es el mayor causante de cualquier tipo de deserción social, el socialismo es el causante de las grandes migraciones, el socialismo es el causante hasta de la propagación de enfermedades cuando se destruyen los sistemas de salud. Entonces, el socialismo genera todo eso, y cuando nosotros vemos cómo a 50 millas de distancia hay ese fenómeno, el fenómeno simplemente se llama socialismo. Cuando nosotros queremos abrir la lupa y más allá de Cuba, llegamos a Venezuela y encontramos cómo Venezuela, un país que en 1992 estaba rompiendo récords económicos mundiales, donde tenía un crecimiento interanual del 12%, simplemente porque había decidido dar un pequeño golpe de timón y dedicarse a crecer, a salir, a deslastrarse un poco del socialismo. Como Venezuela está hoy increíblemente destruida, con un proceso hiperinflacionario, y con el país realmente en la miseria, viviendo de un maquillaje, encontramos que fue la inyección del socialismo. Y así lo vemos hacia toda Latinoamérica. Porque esas oportunidades de desarrollo que se encuentran en los Estados Unidos, esas oportunidades increíbles por las cuales muchos desean llegar allá, es simplemente política. No es porque allí estuviesen los recursos, no es porque allí estuviese algo extraordinario aparte.
se llama política. Son políticas de libertades y políticas para el desarrollo de las libertades dentro de un marco de orden. Es lo que mucha Latinoamérica ha rechazado y se ha involucrado en políticas que estimulan la mediocridad y la dependencia del Estado. Ahora, yo me pregunto, uno empieza a observar desde arriba y veo que en Norteamérica tenemos a Puerto Rico, que es un estado asociado, que es administrado por los Estados Unidos, no tiene administración propia, pero lamentablemente viven del gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo me pregunto, si vivieron o fueron de alguna manera con todos los beneficios que puede tener un norteamericano, y ellos como puertorriqueños tuvieron una educación casi fuera del territorio, pero con mucho dinero, y están debiendo y no saben administrarse a sí mismos, y piensan que tienen que mantenerlo el Estado de los Estados Unidos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que está fallando? ¿Es la mentalidad? ¿Cómo es posible que con todas las condiciones económicas no se desarrollen? ¿Cuál es el problema? El problema es responsabilidad, profesor, estimular la responsabilidad. Hay una gran serie de ventajas en el concepto de ser un Estado asociado y hay una serie de espacios para escurrir responsabilidades. Entonces, cuando no se fundamenta la relación de los beneficios en base a la contribución de la responsabilidad propia, se va generando ese proceso de caos. Yo creo que el caso de Puerto Rico es un gran ejemplo en ese sentido. Si la sociedad no asume sus compromisos de responsabilidad y generar los aportes necesarios, no importa lo que vaya a hacer con los beneficios, simplemente la sociedad sigue en su caída. La sociedad tiene que ser exigida, la sociedad tiene que ser exigida no para ser explotada, tiene que ser exigida para que aporte en base a eso, a la responsabilidad que garantiza el desarrollo y las libertades. Entonces, cuando las sociedades, como hoy se puede apreciar de una manera más clara y se puede hacer la revisión histórica moderna, es decir, contemporánea, encontramos cómo esa irresponsabilidad ha sido increíblemente estimulada en nuestros pueblos. Lo gracioso, y por eso permítame llevarlo un momento a Venezuela, lo que yo considero gracioso, importante o extraordinario, un lugar para poner la lupa, es como cuando se decide hacer las cosas correctas, simplemente los países cambian, pues. Entonces nosotros fuimos ese faro de desarrollo durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y durante ese periodo de los primeros 2 o 3 años del segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, donde se decidió en base a una agenda planteada por su equipo económico, darle un viraje hacia el desarrollo, o sea, las libertades económicas. Abandonar el proceso de Papa Estado nos llevó a romper récords macroeconómicos internacionales y a convertirnos en el foro del desarrollo de las telecomunicaciones para ese tiempo. Y así cuanto más. Es decir, simplemente se llama política. Si la política se ejecuta de manera correcta, en el caso venezolano, la sociedad responde de manera inmediata. Si la política se ejecuta de manera mediocre, el ejemplo lo tenemos en toda Latinoamérica con este gran desastre y ejemplo de nuevo en Venezuela. La política ejecutada dentro del marco del socialismo, la mediocridad, el efecto es la destrucción y el embrutecimiento. La política es desarrollada en el base hacia las libertades con responsabilidad, el proceso es desarrollo. Ahora vamos a llevarnos a otro lado del mundo. Vamos de nuevo a la fotografía de Afganistán para poder entender mucho del retroceso de este tipo de situaciones. La política, dentro de un marco de estricto entendimiento religioso del proceso musulmán, por supuesto, no puede traer desarrollo. Tan sencillo como eso. Mientras más se involucione dentro de ese proceso, por supuesto, menos evolución para la sociedad y menos desarrollo y oportunidad. Y más entendiendo el asunto de la mujer como motor de la sociedad, como motor de impulso hacia tantas cosas que estimulan desde el consumo, desde la lucha por el crecer, desde tantas cosas maravillosas que hace el hombre en pro de una mujer, cuando se entiende y se valora lo que significa eso. Entonces, en el caso de Afganistán, en el caso de lo que vemos de este retroceso fundamentalista y cómo ese proceso
de retroceso fundamentalista ha ido avanzando hacia Europa y está penetrando también Latinoamérica, hay que entender que nuestras sociedades tienen que generar los anticuerpos fundamentales para eso. Y esos anticuerpos se basan en el entendimiento de yo puedo respetar lo que tú traes, pero no vengas ahí a cambiar lo que yo tengo, lo que yo soy como cultura, lo que yo tengo las oportunidades dentro del marco de mis libertades de crecer y desarrollar. Frente a este proceso de globalismo que estamos viviendo y este mundo técnicamente sin fronteras y sin identidades nacionales, lo que estamos es perdiendo muchísimo de lo que hace a una nación un hecho distinto y lo que brinda la oportunidad de convertir una nación en referente para otros. Es muy delicada esa situación, profesor, y si algo tiene la situación puntual hoy de esta nueva crisis que significa Afganistán, es poder poner la lupa allí para poder generar ejemplos, poder observar ejemplos de los esquemas, de lo dañino que se está haciendo hoy en el mundo y cómo el individuo se va degradando y perdiéndose. Ahora, profesor. Sí. ¿Perdone? Mira ahora, yo creo que tenemos observaciones que hay que mirarlo. Yo no estoy juzgando si está bien o está mal, sino estoy mirando qué están haciendo los seres humanos en este tipo de globalización. Yo los miro, ¿no? Y te veo el caso de Puerto Rico, te veo el caso de Cuba, te veo el caso de Venezuela, te veo el caso de Argentina, que los delincuentes y ladrones, los propios argentinos en su mayoría votaron a los propios delincuentes y que van destruyendo su país. Son los propios argentinos, no tienen que le echar la culpa a nadie. Y después hay que ayudarlos, ese es el problema. Porque no tienen un kilo ni para poder mantener la administración de un país. Los talibanes que toman un país y alguien que era administrado por dinero de los trabajadores norteamericanos y el gobierno norteamericano, por 20 años regala el dinero a un país que solamente había ido para matar a quienes nos habían matado 3.000 personas, destruido por un terrorismo acá en Nueva York. A los individuos nos cobramos lo que hicieron con nuestra gente, pero nos quedamos como pretendiendo cambiar a una mentalidad de los talibanes o de mente de esa área. Y nosotros incrédulamente creemos que tú puedes a un adulto más de 15 años o de 8 años pretender cambiarlo. Y no se dan cuenta, y la ignorancia todavía de la psicología, que a esa gente se le puede cambiar. Y ustedes se dan cuenta que no se les puede cambiar. Cada pueblo tiene su propio desarrollo. Y ir a poner plata de los trabajadores de un país como nosotros, de miles de millones, para pretender ponerle colegios, educación, y te voy a decir más lo que pasó. Muchos de los musulmanes que vinieron a Europa formaron guetos, como estemos acá en Miami, de distintos países. Y resulta que los guetos que formaban crearon muchos terroristas y quedaban envenenados con el país porque no se les daba el progreso, porque esa gente habla otro idioma completamente, otro comportamiento diferente, y si tú en un gueto los mantienes todos juntos, esa gente no cambia. Si tú metes en cualquier lugar un gueto de italiano o de cosas, siguen siendo italianos, tienen comida italiana y se comportan como italianos. Ahora, ¿dónde está la integración al país? No, le estás dando un pedazo de Italia a ese país de otro lugar. Ahora, si no, hubiera sucedido algo extraordinario. Lo mejor de Italia y lo mejor del país sería una excepción mejor que los habitantes del país. En el caso, si se hubiera aportado lo mejor de Latinoamérica y lo mejor de Norteamérica, Miami sería una excepción espectacular. Pero parece que no va así. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando se forma un gueto, como en Estados Unidos hay distintas etnias que tienen hasta su propio idioma, su propia comida, su propio comportamiento, miles de personas que son norteamericanos, nacieron en Norteamérica, pero se comportan como si no fueran norteamericanos. O sea, por educación sí, pero no por comportamiento de alimentación,
de forma de hablar, de forma de el impulso que tienen los norteamericanos como esencia de hacer un esfuerzo para crear cosas. Y los demuestran. Uno puede ir con un coche y darse cuenta cuáles son las distintas áreas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es posible cambiar conjuntos de su forma? Ejemplo que yo que en Cuba quiero hacerlo en este momento, que sea un país próspero. No lo voy a poder hacer hasta que no haya una educación de muchas maneras, económicas, forma de comportamiento y todo lo demás. No voy a pretender porque yo voy y lo van a cambiar, todo el mundo va a cambiar. Acá pretendieron cambiar a los niños, sí, no sé, hace 20 años que están cambiando allá en Afganistán, y lo que pasó en 3 semanas, y los que eran más brutos son los que tomaron el control. Ahora, yo me hago esta pregunta. No importa que algunos hayan mejorado, sí, pero que ahora lo van a llevar para hacer guetos en otro lado. Entonces, si lo hacen guetos, van a quedar con sus costumbres y modificaciones, y hay que mantenerlos de comida, de forma, porque no están adaptados al sistema donde van a ir. Ahora, por eso te digo que el mundo en estos momentos, me parece que están jugando a la globalización, están jugando a que el virus lo destrozó o destruyó la estructura económica diría yo, de muchos países. No es así, por ejemplo, que el de China lo benefició. China tiene una economía superior a que tenía qué sé yo, en propio periodo del coronavirus. Y a su vez, China es comunista, o mejor dicho, la imagen que se le da es de comunista. No son comunistas. Ellos lo que son, agarraron la teoría norteamericana, la pusieron en la economía, y lo que pusieron dictadores en el gobierno. Esto no tiene nada que ver con el comunismo. Por eso digo que la gente lo confunden. Profe, ahí tenemos gran diferencia. El asunto es que todo el comunismo evolucionó para un proceso muy especial, que es lo que siempre intento colocar como el proceso neocomunista. En el caso de China es muy fácil identificarlo por su juego de un país, dos sistemas. Los chinos le dieron libertad de trabajo y empuje a 200 millones de chinos, mientras tienes 1 millón de chinos haciendo de esclavos de estos 200 millones que tienen la oportunidad de trabajo y movilizar la economía. Si tú tienes un país como China y pusiste a trabajar a 200 millones de personas, pusiste a trabajar más de la misma masa laboral de los Estados Unidos, con el adicional de que tienes 1 millón y pico de esclavos. Por supuesto, vas a tener un desarrollo económico extraordinario. Un desarrollo económico el cual tiene, debido a esa densidad de población, un gran diferencial en cuanto al PIB de lo que significa los Estados Unidos y de lo que significa China. Pero la gracia es que ¿cómo mantienes al otro 1 millón y pico de chinos esclavizados? Gracias al comunismo. Y eso es parte del juego del proceso neocomunista y cómo ha ido penetrando. Porque una de las gracias del proceso neocomunista no es solamente la aplicación de lo que conocemos como comunismo tradicional para la hechura de gobierno, sino es la penetración ideológica dentro del concepto del marxismo cultural del avance de ese tipo de posiciones. Mientras más avanza el marxismo cultural, más se van debilitando las naciones que pasan a ser conquistadas por la estructura comunista formal. Entonces, lo que estamos viendo de lo que hace China es precisamente el trabajo que se describía dentro del espacio del proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. Y ahora que están estas asociaciones de realmente imbrincadas, funcionales, y se puede ver esta guerra del opio a la inversa, y toda esta estructura de la mano, queda muy claro que cada una de estas acciones están dentro de un marco de un proceso ideológico definido, gracias a las herramientas propias del comunismo. Ahora, pero yo voy a esto, el trabajador común, yo, ¿cómo voy a entender ese proceso si no es que me pongo a mirar el mundo? No, todo el mundo está preparado a mirar el mundo. La mayoría de la gente está acostumbrada a que los periodistas de la zona le digan lo que ellos interpretan, nada más.
Y ahí está la responsabilidad de las élites, ahí está la responsabilidad de la dirigencia de los países, y ahí está la responsabilidad de la población al seguir una dirigencia que te ha traído al fracaso. Ahí es donde entra la responsabilidad de los pueblos y la responsabilidad de las élites. Las élites tienen que estar muy conscientes de cómo le llegan a la población con un mensaje que pueda ser entendido y que pueda traducirse ese tipo de realidades para generar no solo las defensas, sino aprovechar las oportunidades para enfrentar esa serie de problemas. Profesor, quisiera poner la lupa en el caso de Afganistán para poder generar una serie de desarrollos que nos van a poder ir ayudando hasta los problemas más locales. Una de las cosas para poder ir entendiendo el proceso de lo que está viviendo Afganistán es intentar entender algo del proceso musulmán. Es un asunto bastante difícil, pero quisiera ir tomándolo con un espacio para intentar como pelar una mandarina, para intentar encontrarle la semilla al problema, pero vamos a empezar de la semilla hacia arriba. Tenemos el proceso islámico, y el proceso islámico musulmán tenemos dos grandes divisiones, tenemos el proceso suní y el proceso chií. ¿Por qué es importante entender esto? Para poder comprender por qué se llega hasta el increíble absurdo de lo que estamos viviendo, que pueda decir los Estados Unidos: nosotros le dimos la seguridad de nuestros miembros, la seguridad de las personas a los talibanes. Ese absurdo tiene algún tipo de lógica. Lejos, pero está dentro de ese marco para poderlo comprender. Hay que comprender que Irán, que es el foco más complicado dentro de esto, no es ni suní ni chií, es persa. Y entonces eso también tiene otra lógica. Hay que comprender el espacio de este jugador que es específico dentro del marco del terrorismo, que es el Estado Islámico, y entender lo que es el Estado Islámico, que hacía vida en lo que es Irak, Siria y hasta bordeaba Turquía, y lo que es este Estado Islámico que hoy está haciendo presencia terrorista en Afganistán. Entonces, y vamos a comprender, volvemos al asunto de los suníes y de los chiíes. El talibán es una etnia, que es la etnia pastush, que vive en esta zona, y esta etnia es básicamente suní. Es una etnia suní muy retrasada, bastante troglodita, si le queremos poner esto. Es una etnia donde el fundamentalismo y el entendimiento del Corán se lleva a las raíces más oscuras del mismo, y han ido aplicándola desde hace muchísimo tiempo. Es una etnia que por sus voluntades políticas ha sido usada en el momento de la gran lucha de la Guerra Fría, fue usada de una manera muy salvaje. Ese país fue víctima de la Guerra Fría, y hay que entender ese nacimiento del problema ahí. El Afganistán vivía un proceso monárquico previo. Ese proceso monárquico tenía sus retrasos, tenía sus espacios y sus oportunidades. Ese proceso monárquico se fue atrofiando. Ese proceso monárquico estaba dentro del marco del Islam, por supuesto, y ese proceso se fue atrofiando frente a la imposición de un proceso socialista que fue tomando su espacio. El proceso socialista venía siendo financiado por los rusos, y eso tenía ahí su diatriba y su problema, y conseguían en algún momento algún tipo de impulso por parte de Occidente. Querían intentar buscar cómo ir occidentalizando esa sociedad. Nada más se occidentalizaba precisamente en la capital, y el resto del país no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo, y el país iba siendo penetrado también por un espacio político, tanto socialista por un lado como un espacio político de fundamentalismo islámico por el otro. Ese fundamentalismo islámico estaba intentando sostener lo que quedaba antes del avance socialista. El avance socialista tuvo tal fuerza que logró tomar el gobierno, y al tener un principio de debilidad, los rusos decidieron invadir. La Rusia soviética decidió invadir Afganistán para imponer su ley y imponerle y darle fuerza a un estado satélite más dentro del marco socialista. ¿Qué generó eso? Generó el hecho de que Occidente, en este caso Estados Unidos, empezase a financiar una estructura musulmana radical que fuese a recuperarlo. Y entonces viene todo este asunto de los mujahedines. Y cada una de estas cosas están vinculadas de manera directa al talibán. El talibán se vuelve, toma su estructura mujahedín, estos guerreros de la fe,
y logran establecer una pelea durante años contra el poderío soviético. Una pelea tan efectiva, tan bien financiada y tan muy bien entrenada que generó personajes como Bin Laden. Bin Laden es un saudí suní que por supuesto encaja dentro de la estructura suní del Talibán y puede dar los aportes que fueron fundamentales en la lucha contra el Estado soviético. Rusia se va, la Unión Soviética abandona y por supuesto el gobierno comunista perece y el Talibán logra tomar el poder. El Talibán por supuesto es abandonado en aquel momento por Occidente y el Talibán se empieza a sentir traicionado por Occidente y ahí tenemos los cambios hasta la generación del Bin Laden que conocemos. Entonces, todo eso queda dentro del marco suní, que es muy importante entenderlo. Para que esa estructura suní pueda comunicarse con el resto de la estructura suní del otro lado, hay una gran barrera natural. Una gran barrera que recordamos no es ni suní ni chií, que es Persia, que es Irán, y está allí, atravesada en el medio. Y una barrera que por naturaleza estimula el proceso musulmán chií, el proceso chiita, y logra generar un engranaje. Entonces las divisiones entre los chiitas y los suníes se van haciendo más fuertes. Todos están dentro del marco musulmán, dentro del marco de la idea de que solo Alá es grande y que todo el occidental es un infiel al cual hay que cortarle la cabeza. Entonces, igual, ahora vamos a entenderlo dentro del marco político. Es como si estuviésemos hablando que todo ese mismo proceso tiene una izquierda vegetariana que cree que es inofensiva, pero simplemente le va haciendo el soporte a esa izquierda carnívora, es decir, al fundamentalismo islámico para que en sí pueda avanzar. Es muy importante que en esta toma del Talibán, el Talibán decidió considerarse emirato y no participar en el desarrollo de un califato previo, sino que estamos sumándonos dentro de los distintos esquemas de emiratos, y entonces nos encontramos con un emirato fundamental en la aparición de este retorno del Talibán y en la aparición de mucho de la modificación de los procesos europeos, que es Qatar como eje financiero, político y catalizador de una estructura de emiratos que pudiesen dar un mañana de un gran califato. El asunto es cómo se construye ese califato frente a los hechos de los chiíes y frente al hecho importante de lo que es que esté Irán en el medio. Y en todo esto aterrizamos a la realidad actual. Después de que ocurre el 11 de septiembre, y el 11 de septiembre genera la reacción por parte de los Estados Unidos y se barre con la estructura de gobierno del Talibán de aquel entonces, hay que entender, y retomando palabras que usamos la semana pasada, hay que entender que el gobierno del Talibán no debería existir, son unas bestias, son unos salvajes, y simplemente es su ley la que quieren imponer. Simplemente son gente absolutamente retrasada dentro de un esquema del fundamentalismo más básico que no pueden convivir dentro de una sociedad civilizada, no una sociedad de la civilización occidental, una sociedad civilizada es algo para ellos impensable y por lo tanto siempre van a generar el mismo caos. La continuidad del caos es una realidad y por eso, más allá del hecho de la venganza natural que tenían los Estados Unidos que cometer por el hecho del 11 de septiembre, está el hecho de que el Talibán no debería de ser gobierno jamás. El asunto es que durante estos 20 años los Estados Unidos quiso modificar a esa sociedad y no hacerla evolucionar. Una sociedad que está profundamente arraigada bajo un esquema de fundamentalismo islámico, solo evolucionará un poquito. Nunca vas a poder conseguir la transformación formal de la misma. Nunca vas a hacer que esa sociedad realmente se ponga en la visión occidental que algún momento lograste en una fantasía que intentó Francia hacer con el Líbano. La gracia de este hecho es peor, esto es fundamentalismo cerrado, y eso hay que entenderlo, que esa sociedad fue víctima de haber sido usada por estas naciones durante la Guerra Fría y tienen una serie de resquemores históricos que lo hacen no aceptar esos cambios, ni siquiera aceptar el proceso de evolución como sociedad. Por lo tanto, cada proceso, todo lo que intentó hacer los Estados Unidos en esa transformación de la sociedad fueron una serie de errores impresionantes, porque para intentar conseguir algún tipo de estabilidad, estimularon la corrupción de una manera salvaje. Pusieron a gente profundamente inútil como Hamid Karzai que gobernara ese país durante años. Y después
terminaron de cerrar la torta con el último presidente de Afganistán, que era otra bestia más. Entonces, por supuesto, mucho sector del país entendía y vio hasta con buenos ojos la necesidad de que volviese el talibán frente a la desgracia que estaban viviendo. Una sociedad que no quiso evolucionar, una sociedad que no quiso transformarse, que seguía con esos vicios y seguía con esas taras, con ese retraso, empieza a aceptar la necesidad de la vuelta de un gobierno que le haga sentir que son ellos, no que son un invento, sino que son ellos, de algún tipo de reencuentro con sus raíces. Y por eso ese ejército, que era el ejército mejor pagado del mundo, el ejército afgano, financiado por los Estados Unidos, inmediatamente simplemente entregó las armas, se rindió y se pliega al talibán. Por eso no pelearon. ¿Por qué? Porque aquello no lo querían. Y aquello otro, ese retroceso histórico, les parece, les complementa su integridad, su razón de ser. Ahora, hubo negociaciones previas con el talibán para que tomasen el poder después de una retirada ordenada de los Estados Unidos, no la estupidez salvaje que hizo la administración Biden. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque algún gobierno tiene que quedar. Y se entendía que el gobierno afgano no tenía ningún tipo de solidez en la presencia de los Estados Unidos y se entendía que el ejército afgano no iba a poder controlar el talibán. Se entendía, los estudios de inteligencia y las observaciones mínimas dejaban claro que era el talibán quien iba a ejercer el gobierno si los Estados Unidos se iban. Y por lo tanto se abrieron una serie de canales de comunicaciones que han hecho posible toda esta inmensa confusión que se vive hoy y el hecho de que los Estados Unidos haya entregado la seguridad de muchos de sus nacionales al talibán, y vemos las explosiones que han sucedido esta semana. Estas explosiones están reivindicadas por ISIS, y ahí vamos de nuevo al hecho de esta frontera natural que es Irán, y porque es otra evolución del ISIS. No es el ISIS que hacía vida en esta zona que dijimos hace rato, el cual fue realmente disminuido y fue puesto a dormir durante la administración del presidente Trump, y la administración Biden ahora revive a ISIS. Pero esto es un ISIS como recargado. Es un ISIS recargado que nace ahora en las tierras de Afganistán, porque hay que entender de dónde sale este ISIS. Y pongamos un punto para entender los procesos de radicalización de una sociedad. Si nosotros estamos hablando de que el talibán es la esencia pura del fundamentalismo, es decir, el retraso más bárbaro y criminal, ¿de dónde recluta ISIS sus criminales? De allí, del talibán. Es decir, el ejército nuevo del talibán considera al talibán, son ex talibanes, consideran al talibán un movimiento fresa, mediocre. Entonces, estos son ultra más radicales. Y ahí hay que comprender y tomar esa foto para poder entender cómo, cuando esos vicios se establecen, su único futuro es la radicalización en lo malo. Es la radicalización en lo podrido. Es decir, la radicalización en lo que es simplemente anacrónico con una civilización. Y por eso encontramos este hecho de que existe, de que los Estados Unidos recurran para la defensa de sus nacionales en lo que debería de ser un gobierno institucional formado por las bestias que habían destruido esa nación hace 20 años, y esas bestias no pueden controlar a sus propios hijos, que son más bestias que ellos. Y eso ocurre en todo proceso, también en las manos de la izquierda. Y encontramos como procesos como el que empezó Venezuela en el proceso de transformación de 1958, donde entra un proceso socialista en base al Partido Acción Democrática como eje, generó también sus salidas distintas, el MIR, la Fuerza Armada de Liberación, y se fueron estructurando procesos aún más comunistas, procesos más carnívoros, generándose conflictos supuestamente internos entre ellos que van fortaleciendo por la necesidad de la sociedad de que no se pierda el supuesto avance, van fortaleciendo que toda la sociedad vaya cultivando y cuidando al fenómeno de izquierda. Por eso es que en los Estados Unidos se intenta vender la imagen de que el talibán no es tan malo, porque aquello es mucho peor. Ahora, hay esas, y lo hiciste maravillosamente redactado, que eso es muy importante para aquellos que quieran por lo menos estar informados de esta realidad, donde a nosotros norteamericanos nos costó millones y millones de dólares, producto por una mala
malas determinaciones que tenían este gobierno o cualquier otro gobierno que administró esta etapa. Ahora, lo que no hablan es de qué manera pueda poder administrar ese país. A ver si nos ponemos claros. Cuando alguien tiene un negocio, el negocio tiene gastos, tiene formas de mantener a los empleados de ese negocio. Afganistán es un gran negocio, un país que hay que administrar a las personas que trabajan en todos los rincones de ese país. Ese dinero que lo regalábamos los norteamericanos, producto de una mala administración de los Estados Unidos, el esfuerzo, en vez de ponerlo en Estados Unidos, lo poníamos en un país que queríamos cambiar. Ese dinero era el que mantenía la estructura de Afganistán. El talibán se mantenía en sus áreas. Tenían que mantenerse económicamente para comprar armas, para comer, para administrar todos los gastos que necesitaba esa área. Eran atrasados, pero ¿de qué manera se mantenían económicamente? Que era, podíamos decirlo así, del total de Afganistán, un 20% de lo que entraba o te había que juntar para pagar el negocio. Ese 20% los talibanes lo hacían a través de la droga y algunas otras materias primas que ellos podían vender de las montañas. Ahora, ellos al tomar el control de Afganistán y Estados Unidos cerrar el dinero que le regalaba de los Estados Unidos, yo me pregunto con qué se va a mantener Afganistán. ¿Qué van a pagar? ¿Cómo van a mantenerse para comer? ¿Cómo van a mantenerse para mantener la estructura de un país de información? Y yo seguro que van a ir a chantajearnos a nosotros. ¿Y chantajearnos de qué manera? Lo que van a hacer es que todavía hay 1.000 norteamericanos y Estados Unidos, nosotros los trabajadores norteamericanos, vamos a tener que mantener a esos por chantaje. Porque no creo que ningún país, ni Francia, ni en la Unión Europea, vaya a dar dinero para mantener a los talibanes. El que lo vamos a mantener nosotros por chantaje somos nosotros. Y por eso, ¿de qué manera pueden chantajear a Estados Unidos matando gente? Entonces ahora, como dice, nosotros, si ustedes no nos siguen manteniendo por atrás, hablando con Biden, para no quedar mal y quedar como lo que fue, un desastre, nos van a seguir chantajeando por atrás económicamente. Sí. Hay que entender que el talibán no quiere montar un gobierno formal, primer punto. El talibán no sabe lo que es eso, no quiere montar un gobierno formal, no le interesa. El talibán quiere aplicar su ley, su formato de entender cómo es el gobierno tribal, sin importar más nada. Su gobierno tribal, su visión de gobierno tribal es portarlo hacia todo su propio territorio. Esa es su visión de gobierno, es lo que hicieron y es lo que harán. ¿Cómo mantenerla durante los primeros tiempos? Por supuesto, la política del chantaje va a ser fundamental para eso. Después del tiempo extendido vienen los créditos blandos que otorgarán los sospechosos habituales. China y Rusia van a generar una serie de grandes soportes y entendimientos para que el talibán pueda encontrarse de nuevo con sus nuevos socios dentro de este proceso neocomunista fundamentalista. Aparte también está lo que va a llegar directo de sus socios de los Emiratos. Por eso que volvemos a traer el asunto Qatar y una afirmación que hoy generó el gobierno del talibán, donde indica que Qatar ha sido requerida para generar ayuda y soporte para la administración del aeropuerto de Kabul, donde está habiendo todo este caos. Bueno, entonces, la visión del talibán de su mantenimiento económico
en mediano plazo, ya cuando estén establecidos los créditos de los socios habituales y ya no pueda seguir exprimiendo a los Estados Unidos a la cuota del chantaje, es decir, en exprimir fuerte, sino que los Estados Unidos quiera seguir intentando mantener algún tipo de buena relación con ese gobierno para que no se le pliegue a los socios habituales, el talibán va a seguir avanzando en la distribución, sobre todo en la siembra de amapola para generar cada vez más opio y, como les decía, para contribuir a esta gran guerra de opio a la inversa, donde el objetivo es precisamente los Estados Unidos. Es increíble porque se encuentra en una gran trampa jaula al no haber comprendido los fundamentos de la realidad de esa población que simplemente va a querer sobrevivir siendo primitivos y va a querer hacer daño de la única manera en que saben, sacrificándose. Entonces, ahora cuentan con todos los regalos que dejó la administración Biden, cuentan con una flota de helicópteros Black Hawk superior a la de Australia, cuentan con una cantidad de fusiles de alta modernos, cuentan con Homer, cuentan con un equipo militar de primera línea regalado por la administración Biden también como puntos adicionales, hasta con equipos de entendimiento biométrico e identificación biométrica de cada uno de los colaboradores que ayudaron a los Estados Unidos durante estos 20 años, es decir, gente que va a ser pasada por las armas de manera muy bien identificada gracias a todas esas estructuras que el régimen Biden ha ido dejando allá. Entonces el proceso del talibán que nos va enseñando adicional, que es hacia donde quiero llegar, a ese proceso de cómo la radicalización de un esquema como el de la izquierda o del fundamentalismo islámico, y por eso han podido compenetrarse también, van generando estructuras cada vez más podridas, más viciadas, más criminales, las cuales se van haciendo dependientes de la otra. Porque si las atacaran, si las cercenaran, si las frenaran, estarían en contra de ellas mismas. Y por eso las dejan crecer. Por eso es que el proceso, en el caso de la izquierda carnívora siempre va a dominar al final a la izquierda vegetariana. Y por eso hay que terminarlo de entender, que el fundamentalismo islámico va a dominar a cualquier concepto del que quiera creer que existe un Islam moderado. El ejemplo lo puso Erdogan de una manera clara al llegar al gobierno. ¿Qué es eso del Islam moderado? El Islam moderado no existe. Palabras de Erdogan, no mías. Fíjate que va a haber ya está yendo, no es que va a haber, ya está el proceso, porque los procesos no se hacen de la noche a la mañana, tienen todo un esquema de apoyos en el tiempo. O sea, nada se crea sí por soplar. Se produce porque algo lo está llevando a que eso se produzca. Y eso lleva tiempo. En este momento, para que Estados Unidos pueda tener la imagen de potencia, va a ser muy difícil que la tome. Porque va a tomar la oportunidad ahora. Estamos hablando que Irán se va a sentir más fuerte. Israel empezó a bombardear la franja de Gaza para sentirse que está fuerte, que es un macho, que tiene potencia, la que Estados Unidos le acaba de sacar. Si ellos no se hacen fuerte, Irán va a empezar con un montón de fanáticos que, fíjense, que mataron casi 200 personas o casi hirieron y mataron con una persona sola que se puso una bomba. Esos individuos van a infiltrar aquí, los Estados Unidos, porque no son tarados, son, sí, antiguos, son gente elemental, pero son también caraduras y van a mandar muchos terroristas entre toda la gente que trajimos, que son 100.000 que vamos a traer de allá y lo vamos a infiltrar dentro de los Estados Unidos. Y no sabemos cuándo van a saltar con bombas y hacer un desastre como se hicieron nosotros en Nueva York. La imagen de Estados Unidos perdió valor, porque si no fue capaz, teniendo dominado a un país miserable, con todas las tropas, con todo el dinero, no fue capaz y perdió la batalla, ¿qué va a pasar si tiene que combatir con China? Bueno, profe, hay un punto que es fundamental. Estados Unidos no perdió una batalla. Estados Unidos
La administración Biden hizo a quedar a los Estados Unidos en el más grande de los ridículos. Entonces vamos a diferenciar lo que hace la administración Biden de lo que hace los Estados Unidos, pero sí cómo queda la imagen de los Estados Unidos y cómo queda dentro del proceso de la devastación de Occidente. Por eso es que es tan importante, y volviendo al punto de Irán, recordar que el día de las elecciones de los Estados Unidos, aquí estaba el canciller iraní en Venezuela, en Caracas. Y en ese día, antes del resultado de las elecciones, estando consciente del fraude que se estaba cometiendo, él dijo de manera clara que la hegemonía de Occidente en el mundo había muerto. Y eso se traduce como la muerte de la libertad. Al morir Occidente, por supuesto, es la muerte de la libertad. La bandera de Occidente en una Europa tan increíblemente progresista, es decir, sumida en la mediocridad, la llevaba a los Estados Unidos. La bandera de la libertad de Occidente la llevaba a Estados Unidos. Este golpe que ha propiciado la administración Biden a la imagen de los Estados Unidos técnicamente certifica aquellas palabras del ministro iraní en Caracas: el fin de la hegemonía de Occidente, el fin de la libertad. Mi querido amigo, terminamos el horario. Yo no sé si fue, bueno, no voy a decir lo que se dice siempre, pero hemos terminado el horario. Es muy probable que tengamos otras horas para seguir charlando de esta realidad y decir que vale la pena conversar. No quiero decir que haya que imponerle nada a nadie, pero solo que nos obligue a pensar cada uno de su ángulo qué puede hacer para mantener su casa limpia, su país sano. Eso es lo más importante. Así que muchísimas gracias, mi querido Noel Alejandro Leal, desde Venezuela, hablando de una política internacional de un país que lo están destruyendo, pero que todavía Noel Alejandro Leal es uno de los pocos que tiene a un país que Venezuela va a surgir como el ave fénix. Muchas gracias, mi querido Noel. Buenas noches, profesor, y que viva Venezuela.